Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase en directo sobre la obra de Sigmund Freud. Bienvenidos a esta página de Facebook, psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, donde quincenalmente hacemos estas clases en directo sobre la obra de Sigmund Freud. Mi nombre es Pino Lorenzo, soy psicóloga, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y soy la que llevo ya bastante tiempo en este canal, en esta página, dando este curso sobre la obra de Sigmund Freud que invito a todos a ver las clases anteriores. También pueden encontrar en la página de YouTube Pino Lorenzo, también pueden encontrar ahí en la lista de reproducción la obra de Sigmund Freud, pueden encontrar todas las clases anteriores. Bueno, hoy vamos a ver un texto, Los recuerdos encubridores. Es un texto de 1899, con lo cual vamos a ver que es un texto precientífico en el sentido de que es a partir de 1900 cuando Freud escribe o publica la interpretación de los sueños, cuando se considera que se inaugura la ciencia psicoanalítica con esta obra, La interpretación de los sueños, ¿no? Una obra donde ya Freud eh, ya, bueno, pues especifica un objeto de estudio, un método de estudio, un método de trabajo, una técnica, un método de investigación, una técnica. Entonces, este texto de 1899 podríamos decir que es precientífico, aunque Freud ya en estos textos anteriores a 1900 ya manejaba muchos de los conceptos y de los procesos psíquicos que va a detallar con profundidad en la obra de la interpretación de los sueños. Sin embargo, todavía le faltaba pues todo el marco teórico, toda la producción teórica que realiza en la obra extensa, compleja y, e inaugural que es la interpretación de los sueños. Entonces, en este texto Freud se va a preguntar por los recuerdos infantiles, ¿no? Es decir, los recuerdos que los adultos tenemos, los recuerdos infantiles desde la edad adulta, ¿no? Los recuerdos infantiles que tenemos los adultos. Y él, para acercarse a este tema, que ya había tratado en un texto anterior, el mecanismo psíquico del olvido, había hablado sobre el tema de los recuerdos y sobre el tema del olvido. Freud en este texto se va a apoyar en una investigación de dos autores, C. y V. Henry, donde estas personas pues realizan una investigación profunda sobre los recuerdos infantiles. Y bueno, llegan a determinadas conclusiones que Freud va a tomar, con las que está bastante de acuerdo y que nos la va a presentar Freud, ¿no? Así, este estudio investiga los recuerdos infantiles en 123 personas y a partir de entrevistas que le realizan a estas personas van determinando cuándo es la fecha de sus primeros recuerdos infantiles o cuáles son, ¿no? Qué temas son los que ocupan o sobre los que tratan estos recuerdos infantiles. Y nos va a decir que, bueno, hay una gran variabilidad en los sujetos, ¿no? de este estudio. Hay personas que tienen sus primeros recuerdos infantiles, datan de la edad de 2, 3 años. Hay otros que a lo mejor datan de los 5 o 6 años, ¿no? Lo que sí parece más constante es que hasta la edad de los 6, 7 años, las personas no tenemos una concatenación de recuerdos
o no podemos producir una concatenación de recuerdos, ¿no? Como una pequeña historia sobre lo que hemos vivido, ¿no? Hasta ese momento lo que tenemos son como recuerdos sueltos, fragmentados de nuestra vida infantil, ¿no? Entonces, en este estudio, que como digo, pues establecen una variabilidad en la edad en que de la que datan los primeros recuerdos infantiles, eh, mm, Freud nos va a decir no, Freud no, perdón, en el estudio nos va a decir que aunque haya esta variabilidad, lo que sí se encuentra es que aquellas personas que tienen recuerdos infantiles más tempranos, normalmente también en ellos se ha venido a desarrollar la función némica más temprano. Y aquellos que tienen recuerdos infantiles más tardíos, también la función némica de la memoria se ha desarrollado en esas personas de forma más tardía. Entonces, Freud va a tomar esta investigación para introducir su teoría sobre los recuerdos infantiles y concretamente sobre los recuerdos encubridores, que es lo que vamos a ver hoy. Él se pregunta también cuáles son las temáticas o el contenido de estos primeros recuerdos, ¿no? Y inicialmente estos investigadores parten de la teoría de que la memoria infantil o los recuerdos infantiles se guiarían por las mismas leyes que la memoria en los adultos. Es decir, aquellos sucesos más importantes serían los que van a ser recordados, ¿no? Los que van a ser retenidos o memorizados. Y aquellos sucesos más nimios o sin importancia van a ser olvidados. Y Freud en parte está de acuerdo con esta hipótesis, pero él se encuentra en muchísimos de los análisis de los pacientes neuróticos a los que él trataba, se encuentra que muchos de los recuerdos infantiles o de los primeros recuerdos infantiles que tienen sus pacientes son escenas o sucesos nimios sin importancia, ¿no? Recuerdos donde aparecen nítidamente o con mucha claridad determinados detalles, pero sobre sucesos que no tienen importancia, ¿no? Y esto le parece ciertamente extraño. Entonces, estos investigadores también encuentran sujetos dentro de la investigación que realizan en los que sus recuerdos infantiles son sobre sucesos nimios, pero dice que realmente son los menores, ¿no? Pero nos traen dos ejemplos de esto que Freud realmente está destacando, ¿no? Y por ejemplo cuenta el caso de un profesor de filología cuyo primer recuerdo, situado entre los 3 y los 4 años, le presentaba la imagen de una mesa dispuesta para la comida y en ella un plato con hielo. Ese era el recuerdo infantil que este sujeto tenía. Por aquel entonces también había ocurrido la muerte de su abuela, que según manifestaban los padres del sujeto, conmovió mucho al niño. Sin embargo, él en su memoria no tenía ningún recuerdo de este hecho. Y sí se había mantenido la imagen mnémica de una mesa y un plato con hielo, ¿no? O por ejemplo, otro individuo que refiere como primer recuerdo infantil el de haber tronchado o partido una ramita de un árbol, ¿no? Haberla cortado, cuando iba de paseo por el campo. Iba además con muchas personas y una persona le ayuda a cortar esa rama. Y ese recuerdo es su primer recuerdo infantil, ¿no? O sea que sí que estos investigadores van a traer estos recuerdos, pero serían casos extraños.
Y una explicación que dan a este hecho, ¿no? Sería que en estos casos en los que las escenas que pasan al recuerdo son escenas nimias, la escena de referencia no se ha conservado sino incompletamente en el recuerdo, pareciendo así indiferente. Pero en los elementos olvidados se hallaría, quizá contenido, todo aquello que la hizo digno de ser recordada. Es decir, que lo que aparece como recuerdo sería solo un fragmento y que estaría en la parte olvidada de ese recuerdo lo que daría importancia a esos aspectos o a esos a esas partes nimias del recuerdo, ¿vale? Freud dice que está de acuerdo con esta explicación, ¿no? Es decir, que es como si solo apareciera en la conciencia, en forma de recuerdo, aparecieran determinados elementos, pero que esos elementos asociativamente estarían unidos a sucesos realmente más importantes en la vida del niño, ¿no? Como para haber construido un recuerdo, ¿no? Con lo cual, dice Freud, con esta explicación podríamos demostrar la hipótesis que estos investigadores venían trabajando de que lo que se conservaría, lo que los recuerdos o la memoria conservaría de las escenas esas vividas en la infancia serían sucesos importantes para el niño. Claro, dice Freud, importantes en el sentido de sucesos importantes para el niño, ¿no? Por ejemplo, pone un ejemplo de, a ver, perdón, no sé si, no. Pone un ejemplo de, ay, vale, por aquí veo un par de comentarios, perdonen que no había leído. Hola, Juani de la Cruz, ¿qué tal, Juani? Javier de Boule, buenas tardes, soy de Buenos Aires, saludo. Buenas tardes, Javier, bienvenidos a todos los argentinos. Ya saben que pueden hacer cualquier consulta en directa y la contestamos en directo. Y también saludamos a todos los que después verán el vídeo en diferido también. Vale, entonces, como decía, sí, a ver que ahora me fui, pone un ejemplo. Bueno, se me fue la idea que venía diciendo. Vale, bueno, lo que decía era que entonces Freud vendría un poco a defender, parecería que esta teoría sería cierta, ¿no? La de la importancia de los sucesos, que los recuerdos infantiles, pues, de alguna manera defenderían la importancia de los sucesos vividos por el niño. Claro, y lo que iba a decir, que claro, sería, el niño retendría aquellos sucesos importantes para él, ¿no? Y así, por ejemplo, pone un ejemplo, estos investigadores, donde un niño no recuerda un suceso muy importante acaecido en una determinada etapa de su infancia, que sus padres sí que recuerdan que fue muy emotivo para este niño, y sin embargo recuerda que por la misma época se le rompía la pata o la pierna de una muñeca, ¿no? Y el recuerdo pasa, el recuerdo de la rotura de la pierna de la muñeca, pues lo tiene totalmente presente, ¿no? Es decir, que sería tema de interés para el niño, ¿no? Vale. Pero bueno, dice que normalmente las temáticas sobre o los contenidos sobre los que suelen versar estos primeros recuerdos, pues suelen ser ocasiones ¿no? En el niño de miedo, vergüenza o dolor físico, o acontecimientos importantes como enfermedades, muertes, incendio, el nacimiento de un hermano. ¿Vale? Vale. De tal manera que
habrá de extrañarnos entonces escuchar o oír que los recuerdos infantiles más tempranos de algunas personas tienen por contenido impresiones cotidianas, nimias o como decíamos antes, o indiferentes, ¿no? Nos parecería un poco extraño. Entonces Freud se va a preguntar a qué se debe esto, ¿no? ¿A qué se debe que sucesos tan importantes puedan no pasar a la memoria del sujeto en forma de recuerdo infantil, pero sí sujetos niños, ¿no? Buenas noches, Pino, saludos desde Barcelona. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Entonces, bueno, pues realmente Freud la explicación que va a dar va a tomar como parte de la explicación lo que comentaban los investigadores de que realmente eh, el suceso, el contenido del recuerdo realmente está asociado a otros contenidos que han sido omitidos en la conciencia del sujeto, pero que asociativamente, bien espacial o bien temporalmente, están ahí. Es decir, no aparecerían en el recuerdo manifiesto, pero en la labor analítica, nos dice Freud, en el tratamiento psicoanalítico, cuando el paciente empieza a asociar libremente, aparecerían esos fragmentos del recuerdo que habrían sido omitidos, ¿no? Entonces nos dice Freud, es como si la carga, la carga psíquica de determinados sucesos que sí que fueron importantes para el niño hubieran sido transferidos sobre otros sucesos menos importantes, pero que consiguieron pasar a la conciencia. ¿Vale? Es como si esos sucesos menos importantes recibieran la energía de los sucesos importantes y con esa energía pasaran a la conciencia en forma de recuerdo infantil. Vale. Con lo cual ha tenido lugar un desplazamiento. Aquí Freud va a nombrar uno de los dos operadores psíquicos, como es el desplazamiento, el otro es la condensación, operadores psíquicos que él ya va a describir en profundidad en el texto de la interpretación de los sueños, ¿no? Y que estos operadores están detrás o operan en los sueños, en los recuerdos, en los síntomas, es decir, los mismos operadores psíquicos operan en todos aquellos fenómenos del inconsciente. ¿Vale? Vamos a ver, con este texto vamos a ver que los recuerdos van a ser también un producto del inconsciente, como son los sueños, como son los síntomas, como son los lapsus, como es el chiste, ¿vale? Y como tal, como fenómeno del inconsciente, como producto del inconsciente, en la labor del psicoanálisis se toma, pues, ¿no? Se parte del recuerdo manifiesto, como en el sueño, ¿no? De lo que el paciente cuenta del sueño, y con lo que el paciente cuenta es con lo que se trabaja. Lo que el paciente dice recordar es con lo que el analista trabaja, ¿no? El analista no se va a ir nunca a ver a la realidad, a ver si tuvo realmente efecto o fue real ese recuerdo que el paciente le dice tener, ¿no? No va a ir a preguntar a sus familiares, no. Al psicoanalista le interesa lo que el paciente cuenta que recuerda, ¿vale? Bien. Entonces, para ello nos va a poner Freud un ejemplo para explicarnos esto del desplazamiento psíquico, ¿no? De un suceso importante sobre un suceso nimio y para decirnos que realmente estos recuerdos que llegan
a nuestra conciencia en forma de recuerdos infantiles, ¿no? Lo que contamos nosotros de ese suceso infantil que creemos que vivimos, realmente los podemos llamar recuerdos encubridores, porque realmente van a estar encubriendo otras escenas o sucesos que sí que tuvieron una importancia para el sujeto. Vale, entonces para ello vamos ahora a leer un ejemplo que nos trae Freud. Freud nos dice, bueno, voy para desarrollar o para explicar esto que les estoy diciendo, voy a poner un ejemplo que además voy a tomar este ejemplo no de un paciente neurótico, sino de una persona normal que me relata este recuerdo y que bueno, pues va a tener esta característica. Bueno, ahora me voy a detener un poco en contar el recuerdo y contar un poquito sobre este sujeto que le cuenta a Freud este recuerdo, que Strachey, uno de los traductores de la obra de Sigmund Freud del inglés al alemán, nos dice que cree ver en este ejemplo de recuerdo, cree ver un recuerdo autobiográfico, ¿no? Es decir, un recuerdo realmente de Freud, ¿no? Entonces, va a ser un poquito largo, pero va a ser muy interesante. Entonces, bueno, pues les pido un poquito de atención y ya van a ir viendo lo interesante que va a ser a medida que se va desarrollando, ¿vale? Este es un recuerdo de una persona bastante cercana a, a las teorías del psicoanálisis, ¿no? Es además es un hombre que tiene 38 años, de formación universitaria, y que a pesar de ejercer una profesión completamente ajena a la disciplina sanitaria, científica, se interesa por las cuestiones psicológicas, desde que conseguimos curarle una pequeña fobia. Con ayuda del psicoanálisis. Habiendo leído además la investigación de los dos investigadores que decíamos anteriormente, me comunicó la siguiente exposición de este recuerdo infantil, ¿no? Dice que conserva numerosos recuerdos infantiles muy tempranos, ¿no? Cuya fecha puede indicar con bastante seguridad porque, bueno, esta persona tiene un cambio de residencia en su vida que tiene lugar cuando era niño, a los 3 años de edad, y todos los recuerdos, o todos los primeros recuerdos que tiene son de su lugar natal, es decir, antes del cambio de ciudad, ¿no? Entonces puedes fijar que en estas escenas él tendría entre 2 y 3 años de edad, ¿no? Dice, entre estos recuerdos hay 3 grupos, ¿no? Hay un primer grupo que serían recuerdos que son huellas o imágenes némicas que él tiene, pero que además con posterioridad sus padres pues le habían añadido, en esas escenas le habían añadido material, con lo cual él pues ya no sabe si que el contenido de ese recuerdo procedía, ¿no?, de que lo que los padres le habían ampliado o procedía de las huellas némicas que él tenía, ¿no? En este caso dice él que, dice, entiendo que algo de la huella anémica o del suceso recordado, vivido en la infancia debe haber, en el sentido de que mis padres también me han relatado otros sucesos de los cuales yo no tengo ningún recuerdo, ¿no? Entonces debe ser una mezcla de los dos. Por otro lado, habría un segundo grupo donde
a su juicio, serían recuerdos con más valor, en los que, en este caso ya no han podido, son huellas némicas donde no han podido influir relatos posteriores porque las personas que aparecen en esos recuerdos no ha vuelto a tener contacto con esas personas, ¿no? Con lo cual las imágenes némicas que tienen proceden de esa edad, ¿no? Y luego un tercer grupo de recuerdos que son el recuerdo que más extrañeza le produce, precisamente por ser de contenido nimio o indiferente, ¿no? Él no llega a entender, pues, porque esos recuerdos han pasado a la memoria, ¿no? Y entonces nos dice, bueno, pues uno de esos recuerdos es el que le traigo, ¿no? Le dice a Freud, para que usted analice o descubramos a ver qué es lo que ese recuerdo quiere decir, ¿no? Vale. Dice, veo una pradera cuadrangular, algo pendiente, verde y muy densa. Entre la hierba resaltan muchas flores amarillas de la especie llamada vulgarmente diente de león. En lo alto de la pradera, una casa campestre, a la puerta de la cual conversan apaciblemente dos mujeres, una campesina con su pañuelo a la cabeza y una niñera. En la pradera juegan tres niños, yo mismo, representando 2 o 3 años, un primo mío, un año mayor que yo, y su hermana, casi de mi misma edad. Cogemos las flores amarillas y tenemos ya un ramito cada uno. El más bonito es el de la niña, pero mi primo y yo nos arrojamos sobre ellas y se lo arrebatamos. La chiquilla echa a correr llorando pradera arriba, y al llegar a la casita, la campesina le da para consolarla un gran pedazo de pan de centeno. Al advertirlo mi primo y yo, tiramos las flores y corremos hacia la casa, pidiendo también pan. La campesina nos lo da cortando las rebanadas con un cuchillo. El resabor de ese pan en mi recuerdo es verdaderamente delicioso y con esto termina la escena, ¿no? Perdón. Y con esto termina la escena. Dice, ¿qué es lo que en este suceso justifica el esfuerzo de retención que me ha obligado a realizar? ¿No? Le pregunta Freud. Dice, además, dice, las imágenes se me presentan con mucha nitidez, ¿no? Y como si realmente lo hubiera vivido. Dice, sin embargo, me da la impresión de que hay algo en ellas falso, ¿no? No se atraganta, ¿no? Dice, el amarillo de las flores resalta demasiado del conjunto y el buen sabor del pan me parece también exagerado, como en una alucinación. Dice, ¿puede usted mostrarme un camino que conduzca a la explicación o interpretación de este superfluo recuerdo infantil? Entonces Freud le pregunta ¿desde cuándo tiene este recuerdo? Si este recuerdo le viene acompañando desde su más tierna infancia o no. Entonces dice esta persona, dice, no había pensado aún en lo que usted me está diciendo, pero después de su pregunta se me impone la certeza de que este recuerdo infantil no me ocupó para nada en mi niñez. Me figuro también la ocasión que provocó su despertar con el de otros muchos recuerdos de mis primeros años. Cumplidos ya los 17, volví durante unas vacaciones por primera vez a mi lugar natal, alojándome en casa de una familia con la cual manteníamos relaciones de amistad desde aquellos primeros años, desde aquellos primeros tiempos. Sé muy bien qué plenitud de emociones me invadieron en esta temporada. Mas para contestar a su pregunta, debo relatarle toda una parte de mi vida.
En la época de nacimiento gozaban mis padres de una regular posición económica, pero al cumplir yo los 3 años, el ramo industrial al que mi padre se dedicaba experimentó una tremenda crisis que dio al traste con nuestra fortuna familiar, obligándonos a trasladarnos a la ciudad. Vinieron luego largos años difíciles en los que nada hubo digno de ser retenido. En la ciudad no me sentía yo a gusto. La añoranza de los hermosos bosques de mi lugar de nacimiento, a los cuales me escapaba en cuanto podía, según testimonia uno de mis recuerdos, no me ha abandonado nunca. Como ya dije antes, la primera vez que volví a ellos fue a los 17 años, invitado a pasar mis vacaciones en casa de una familia amiga, que después de nuestra partida había hecho fortuna. Tuve pues ocasión de comparar el bienestar que en ella reinaba con la estrechez de nuestra vida en la ciudad. Pero además he de confesarle otra circunstancia que me produjo vivas emociones. Estos amigos, los anfitriones, tenían una hija de 15 años de la que me enamoré en el acto. Fue este mi primer amor, bastante intenso, pero mantenido en el más absoluto secreto. La muchacha marchó a los pocos días a un establecimiento de enseñanza, cuyas vacaciones terminaban antes que las mías, y esta separación después de tan breve conocimiento contribuyó a avivar mi pasión. Durante largos paseos solitarios por los bellos bosques de mi infancia, vueltos ahora a encontrar, me complacía en imaginar dichosas fantasías que rectificaban mi pasado. Si los negocios de mi padre no hubieran declinado, hubiéramos seguido viviendo en aquel mismo lugar. Yo me habría criado tan sano y robusto como los hermanos de la muchacha, habría continuado las actividades industriales de mi padre y hubiera podido por fin casarme con ella. Naturalmente no dudaba ni un instante que en las circunstancias creadas por mi fantasía la hubiera amado también con el mismo apasionamiento. Lo singular es que al verla ahora alguna vez, pues ha contraído matrimonio aquí, ¿no? En la ciudad donde vive en ese momento esta persona, me es absolutamente indiferente esta persona, ¿no? Y sin embargo recuerdo muy bien que durante mucho tiempo después no podía ver nada del color amarillo, parecido al del traje que llevaba en nuestra primera entrevista, sin emocionarme profundamente. Vale. Esta última observación, ¿no? Le llama la atención a Freud y dice, bueno, el color amarillo ya aparece en el recuerdo como las flores amarillas de diente de león, ¿no? La flor del diente de león, ¿no? Y le pregunta, ¿no sospecha usted la existencia de una relación entre el color amarillo del vestido de la muchacha y la exagerada intensidad con la que resaltaba este amarillo en su recuerdo de las flores? Dice, quizás sí, dice, pero no es el mismo color. El vestido de la muchacha era de un amarillo más oscuro. Sin embargo, puedo suministrarle una representación intermedia que acaso sea útil. He visto después en los Alpes que algunas flores de colores claros en los valles toman en las alturas matices más oscuros. Si no me engaño mucho, se encuentra con gran frecuencia en la montaña una flor muy parecida al diente de león, pero de un color más intenso, de un color más oscuro, que corresponde exactamente al del traje de mi amada de entonces. Pero déjeme continuar. Debo relatarle aún otro suceso que se me impone próximo al anterior y que despertó también mis recuerdos infantiles. 3 años después de mi primer visita a mi lugar natal, ¿no? Si la visita a su lugar natal fue con 17 años, pues cuando tenía 20 años, fui a pasar las vacaciones a casa de mi tía, en la que encontré de nuevo a mis primeros camaradas infantiles. Esto es, aquellos primos míos que aparecen en la escena
cuyo recuerdo nos ocupa, ¿no? Al niño y a la niña. Esta familia había abandonado al mismo tiempo que nosotros nuestra primera residencia y habían logrado hacer fortuna en una ciudad lejana. Y le pregunta a Freud, ¿y se volvió usted a enamorar esta vez de su prima forjando nuevas fantasías? Dice, no. En este momento yo me encontraba sumido en los estudios en la universidad y no tenía ojos más que para los estudios. Dice, pero creo que mi padre y mi tío sí que se habían formado el proyecto de hacerme sustituir mis estudios por algún trabajo más práctico y hacerme incluso casar con mi prima de tal manera que me pudiera establecer en la ciudad donde ellos vivían, ¿no? Proyecto al que luego renunciaron por verme pues tan absorto como me veían en mis estudios, ¿no? Dice, pero algo de ese proyecto me debió llegar a mí, ¿no? Yo debía de adivinar algo de él. Y cuando al terminar mi carrera universitaria pasé por un periodo difícil, teniendo que luchar mucho tiempo para conseguir un puesto que me permitiera hacer frente a las necesidades de la vida, debí de pensar muchas veces que mi padre hubiera querido compensarme con aquel trastoque, ¿no? de cambio de residencia, eh, ¿no? Y que había conllevado una, ¿cómo se dice? Una pérdida económica, ¿no? Una ruina económica que el padre le habría querido quizá compensar con aquel matrimonio, ¿no? Entonces le dice Freud, dice, sí, con esta época de lucha por el pan cotidiano coincidió con su primer contacto con las cimas alpinas, ¿no? Si esto ocurre así, tendremos ya un punto de apoyo para situar en ella la revivencia del recuerdo infantil que nos ocupa. Y dice el Señor, dice, exacto, las excursiones por la montaña fueron entonces el único placer que podía permitirme. Pero no comprendo bien la relación que usted persigue, le pregunta Freud. Dice, va usted a verlo. El elemento más intenso de su escena infantil es el buen sabor del pan. ¿No observa usted que esta representación de la que emana una sensación casi alucinante corresponde a la idea fantaseada por usted de que si hubiera permanecido en su lugar natal, se hubiese casado con aquella muchacha y hubiera llevado una vida más serena? Esta vida queda representada simbólicamente por el buen sabor del pan, no amargado por la dura lucha para conseguirlo. El color amarillo de las flores es también una alusión a la misma muchacha. Pero además tenemos en la escena infantil elementos que no pueden referirse sino a la segunda fantasía, ¿no? A la de casarse con su prima. Dice, arrojar las flores para cambiarlas por un pedazo de pan me parece una clara alusión al proyecto paterno de hacerle renunciar a sus estudios abstractos para sustituirlo por una actividad más práctica que le permitiera ganarse el pan. Dice entonces el Señor, dice, resulta así entonces que las dos series de fantasías de cómo hubiera podido lograr una vida menos trabajosa se habrían fundido en un solo producto, suministrada uno por el color amarillo y el pan, la otra, en el acto de arrojar las flores y los personajes, ¿no? Es decir, pregunta, entonces, estos dos ¿no? Estos dos elementos simbólicos, el color amarillo y el pan, estarían de alguna manera condensando o simbólicamente representando a ganarse el pan y el casamiento. Y dice Freud, así es, las dos fantasías han sido proyectadas una sobre otra, formándose con ellas un recuerdo infantil. Esta frase es importante. Las dos fantasías han sido proyectadas una sobre otra, formándose un recuerdo infantil. Las flores alpinas constituyen
un indicio de la época en que fue fabricado el recuerdo, ¿no? ¿No? Él dice que salía mucho a pasear por el campo, ¿no? Y que le llamaban la atención, pues, las flores del campo. Posiblemente este recuerdo fue construido en esa etapa que él decía que fue una etapa penosa económicamente, ¿no? Dice, le pregunta entonces al Señor, dice, pero entonces no se trata de un recuerdo infantil, sino de una fantasía dice, pero entonces no se trata de un recuerdo infantil, sino de una fantasía retrotraída a la infancia. Ay, creo que hay aquí una pregunta, perdón. Vale, termino esto y ya contesto a la pregunta. Dice, no se trata de un recuerdo infantil, sino de una fantasía retrotraída a la infancia. Dice, sin embargo, tengo la sensación de que la escena recordada es perfectamente auténtica. ¿Cómo compaginar ambas cosas? Vale. Nos pregunta David Fernando Illescas, ex impulsivo. Bienvenido, David, a estos vídeos en directo, a estas clases en directo. ¿Puede existir un sueño con un recuerdo encubridor? Bueno, sí, un recuerdo, es decir, dentro del contenido del sueño se puede colar como contenido del sueño un recuerdo encubridor, sí podría ser, sí. Ujú. No sé si se te ocurre algún sueño que puedas contar donde te ocurrió esto y podríamos verlo, ¿no? Pero sí podría ser porque el sueño va a tomar mm, el contenido de los sueños, se va a alimentar de diferentes fuentes. Se alimenta de restos diurnos, también se alimenta de sucesos acaecidos en la infancia. ¿Qué ocurre? Que normalmente el trabajo del sueño modifica, por ejemplo, si fueran sucesos acaecidos en la infancia, el trabajo del sueño se va a encargar de modificar esos sucesos para que lo que aparezca en el sueño manifiesto tome otra forma distinta, ¿no? Al suceso, al suceso infantil al que se refiere, ¿no? Pero podría suceder, ¿no? Que apareciera como contenido un recuerdo, más que un recuerdo, sí, un recuerdo encubridor, efectivamente, sí, sí, sí. Sí, porque lo que Freud nos va a decir con este texto es que ya estaba terminando, pero lo comento ahora. A ver. Bueno, no, mira, justo lo dice ahora. Justo, mira, viene ahora la frase, ¿no? Dice, a tales recuerdos, entonces, que adquieren valor por representar en la memoria por representar en la memoria impresiones y pensamientos de épocas posteriores cuyo contenido se haya enlazado al suyo por relación simbólica, le damos el nombre de recuerdos encubridores. Es decir, los recuerdos encubridores serían aquellos recuerdos que han tomado, serían realmente construcciones, ¿no? Igual que lo es el sueño. Y tomando, tomando escenas posteriores de la vida del sujeto, o en este caso, fantasías construidas por parte del sujeto en épocas posteriores de su vida, tomarían algunas huellas némicas y construirían el recuerdo como si hubiera sucedido en la infancia. De ahí que se llamen recuerdos encubridores, porque vienen a encubrir realmente lo que vienen a encubrir son las fantasías del sujeto, es lo que vienen a encubrir, ¿no? Es decir, el recuerdo encubridor lo que viene a encubrir es las fantasías que el sujeto ha construido en determinados momentos de su vida. No tanto, no viene realmente a encubrir sucesos importantes vividos por el sujeto, no tanto, o en este caso por lo menos, en este ejemplo, ¿vale? Para no generalizar, lo que vendría a encubrir sería fantasías del sujeto construido en fases posteriores. Exactamente. Vale. Es decir, que simbólicamente en el recuerdo, lo mismo que ocurre en el sueño, eh, mm, aparecen condensados
en determinados elementos, ¿no? Como puede ser aquí el pan y ese olor a pan, ¿no? Que le pareció a la persona esta tan intenso, ¿no? Ese olor a pan tan intenso, ¿no? Que casi podía alucinarlo, el olerlo. Y las flores amarillas, estos dos elementos, vienen a ser, vienen a ser símbolos de situaciones, ¿no? Eh, mm, Vienen a ser símbolos de situaciones que el sujeto vivió con posterioridad y sobre las que construyó una fantasía, ¿no? Las flores amarillas estarían representando al amor, a la muchacha, al amor, al primer florecimiento sexual, y el pan vendría a estar representando a todo lo que es la búsqueda económica, el trabajo, la dureza de la vida, ¿no? Entonces Freud dice aquí una cosa interesante, el, dice el símbolo del pan y del trabajo duro se ve claramente en este recuerdo infantil, en este recuerdo encubridor, pero no así el amor, no se ve tan claramente, ¿no? Entonces le dice el Señor, el sujeto de este recuerdo, dice no, pero si tenemos en cuenta que le arrancamos las flores o le quitamos las flores a la niña, en en este hecho se puede ver una intención de desflorarla, ¿no? Desflorarla, un símbolo de quitarle, arrancarle las flores a la niña como desflorarla, ¿no? Desflorarla en el sentido de desvirgarla, ¿no? Un acto sexual, ¿no? Además agresivo, ¿no? Porque se lo quitan, que la niña sale corriendo en el recuerdo, ¿no? Dice, entonces por ahí podríamos ver la parte más erótica del recuerdo, ¿no? Y, vale. Con lo cual, ¿no? Pareciera entonces que, entonces, claro, esta persona se preocupa y dice, pero entonces lo que yo, ¿no? Todo este recuerdo que yo he construido no tiene nada de real, o sea, ha sido totalmente inventado. Y dice Freud, no, dice, no sea usted tampoco no quiera usted constituirse, dice, no, dice, ahora soy yo quien voy a constituirme en defensor de la autenticidad de la escena. Dice, realmente hay elementos eh, en los sucesos o hay elementos en este recuerdo que sí que tienen que ver con las escenas infantiles, sí que tienen que ver con escenas infantiles, ¿no? Y estos elementos son los que le han servido estos y no otros elementos, ¿no? De otros sucesos infantiles vividos eh, o recordados por el sujeto, son los que ha tomado usted para construir este recuerdo encubridor, ¿vale? Es decir, hay, hay algo de estos elementos que están en la escena infantil que usted tomó para construir el recuerdo encubridor y no tomó otro, ¿no? Entonces, sí que hay elementos reales, ¿no? Eh, sí que hay elementos reales. Por lo tanto, nos dice Freud, el recuerdo encubridor no debe su valor némico al propio contenido, sino a la relación del mismo con otro contenido, ¿no? Dice, también incluso vemos otros aspectos donde se ve también que se falsea el recuerdo, ¿no? Por ejemplo, dice, muchas veces las personas que relatan los recuerdos la relatan como si ellos fueran observadores, ¿no?
pónganse ustedes o hagan ustedes el ejercicio de imaginarse o traigan a la conciencia un recuerdo infantil y es muy probable que ustedes aparezcan como observadores. Dice, sin embargo, este aparecer como observador y no como actor nos hace pensar que ya ha habido una elaboración en ese recuerdo, porque el niño cuando vive la situación infantil que de recordar se trata, está viviéndola en primera persona, no está como observador, sino como parte importante y principal de esa escena. Con lo cual el hecho de que uno se sitúe como espectador nos pudiera hacer pensar eh, que esos recuerdos son falsos. Lázaro Armas nos dice, aquí estoy. Muy bien, Lázaro. Pasamos lista y anotamos que por aquí se encuentra Lázaro. Muy bien, bienvenido, Lázaro. Si tienes alguna pregunta o tienen alguna pregunta, pueden hacerla, ¿vale? Vale. Vale. Por lo tanto, no es que hayan sido totalmente o completamente inventadas, ¿vale? Tienen algo de verdad estos recuerdos. Pero es verdad que muchas veces estas imágenes némicas que se cuelan en nuestros recuerdos infantiles tienen también mucho de falso, ¿no? Y así, por ejemplo, cuando tenemos oportunidad, ¿no? Muchas veces, o cuando hay oportunidad de que otras personas, lo que decía, que a veces en ese falseamiento de los recuerdos, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, aparecen varias personas condensadas en una misma persona o aparecen diferentes escenas, ¿no? De repente tenemos recuerdos donde aparece un sitio pero también aparece otro, ¿no? Pues todos esos podríamos decir errores, podríamos decir que serían, nos demostrarían más en nuestra hipótesis de que los recuerdos, de que muchas de esas imágenes son falseadas, pese a que hay, como decíamos antes, algo de real, por decirlo de alguna manera, o esas imágenes némicas tienen también parte de cogida del suceso infantil vivido, ¿no? Entonces, finalmente termina Freud, y con esto concluye el texto, diciendo que incluso también esas falsedades o esos aspectos falsos de esas huellas némicas, ¿no? También serían tendenciosas, es decir, también tendrían una intención, ¿no? Ese no saber, ¿no? O, contar el recuerdo con tantas veces, con tantos aspectos inespecíficos, también sería tendencioso, ¿no? También sería analizable, podríamos decir, ¿no? Entonces, decir era que habrían sido falsos y por lo tanto construidos en épocas posteriores, que es un poco la conclusión a la que podemos llegar, ¿no? Los recuerdos infantiles son construcciones psíquicas, los primeros recuerdos infantiles, y Freud llega a decir que todos los recuerdos infantiles, ¿no? Son construcciones psíquicas realizadas con material posterior, ¿no? Material tomado de la vida posterior del sujeto, ¿no? Con lo cual su... Gracias, Lázaro. El bisolbón es bueno para la tos, dice Lázaro. Muy bien, Lázaro. Tomaré luego un poco de bisolbón. No, pero bueno, lo interesante es quedarse con con esta conclusión, ¿no? Son construcciones. Definitivamente podemos decir que en psicoanálisis son todo construcciones. El sueño es una construcción, el recuerdo es una construcción, el síntoma es una construcción. Es decir, ¿qué quiere decir con eso? Que es algo que construido psíquicamente, eh, no es algo del orden de la veracidad, ¿no? Por eso que
la verdad para el psicoanálisis, la noción de verdad para psicoanálisis es una noción de verdad que no se corresponde con la noción de verdad de las ciencias exactas, ¿no? Por ejemplo, porque la noción de verdad para el psicoanálisis, vamos a ver que está falseada, ¿no? Vamos a ver que la construcción tiene que ver con el deseo del sujeto, ¿no? Toda esa construcción hecha a posteriori, en la que se incluyen y se integran elementos como deseos, fantasías, pensamientos, ideas, ¿no? Del sujeto, esa es la verdad del sujeto psíquico. Eso es la verdad que le interesa al psicoanalista. Al psicoanalista no le interesa la verdad científica de ir a comprobar si ese suceso que relata el paciente que recuerda ocurrió o no ocurrió en realidad. Esa verdad no le interesa al psicoanalista. Al psicoanalista le interesa la verdad relatada, ¿no? Eso ya es el discurso del paciente, eso es lo que le interesa al psicoanálisis. Por eso que no se puede comparar, ¿no? Una ciencia como el psicoanálisis, una ciencia conjetural, como la nombró Lacan, a otro tipo de ciencias, ¿no? Donde buscan una verdad material experimentada correspondiente a una realidad vivida, expresada con determinados índices y determinados elementos que demuestran, ¿no? No es experimental, no es una ciencia experimental, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Sobre todo para este debate tan manío de si el psicoanálisis es o no es una ciencia. Claro que el psicoanálisis es una ciencia, solo que es una ciencia que tiene un objeto de estudio que es el inconsciente. Y el inconsciente, por su propia definición, no es tangible, no es palpable. Por lo tanto, si el objeto de estudio de una ciencia es un objeto no palpable, va a tener un método, de interpretación, ¿no? Un método de interpretación, construcción de ese inconsciente, no va a tener un método técnico experimental, sino un método de interpretación, construcción, y va a tener una técnica no experimental, sino una técnica como la asociación libre y la transferencia, es decir, van a ser métodos y técnicas acordes a ese objeto de estudio, pero es un objeto de estudio de una ciencia, que es el psicoanálisis, ¿no? Bueno, no sé si alguna preguntita más y si no, vamos cerrando el vídeo de hoy, agradeciendo bueno, que hayan estado ahí, invitándoles, como siempre, a que compartan estos vídeos en sus redes sociales, a que se suscriban al canal de YouTube Pino Lorenzo, para que puedan ahí pues ver todas las clases anteriores, a que, pues bueno, pues si quieren hacer en estos vídeos también pueden comentar si tienen preguntas y las contestaremos en la próxima clase en directo. Y en definitiva, pues a- al, al psicoanálisis, ¿no? Pueden acceder al psicoanálisis. Bueno, muchas gracias y seguimos la próxima.